Welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre el método de aplicación de Jefferson. Después de que Washington vetó el método de Hamilton, Thomas Jefferson propuso un nuevo método llamado método de Jefferson. Estaba utilizando el Congreso desde 1791 hasta 1842. El método tiende a favorecer a los grandes estados, y Jefferson vivió en Virginia, el estado más grande de la época. El método de Jefferson difiere del método de Hamilton sobre cómo resolver una situación cuando el cupo más bajo o el cupo inicial es menor que los asientos reales disponibles. Así que los primeros tres pasos del método de Jefferson son iguales al método de Hamilton. Paso 1. Determinar cuántas personas cada representante debe representar. Hacemos esto dividiendo la población total de todos los estados por el número total de representantes. Esta respuesta se llama el dispositivo estándar o solo un dispositivo. Paso 2. Dividimos la población de cada estado por el divisor para determinar cuántos representantes deberían tener. Grabamos esta respuesta en varios lugares decimales y esta respuesta se llama la cuota. Paso 3. Cortamos la parte decimal de todas las cuotas. Estos valores son las cuotas inferiores o apartamento inicial. Agregamos estos números enteros. Esta respuesta siempre será menor o igual al número total de representantes. Si es igual al número total de representantes, nos harían. Pero si no es, entonces vamos al paso 4. Paso 4 dice si el total del paso 3 es menor que el número total de representantes. Realmente reducimos el dispositivo y recalculamos la cuota y la asignación inicial. Así que si hemos dejado sobre los representantes, realmente modificamos el dispositivo, en lugar de usar las partes decimales de las cuotas como hacemos al usar la regla de Hamilton. Así que si hemos dejado sobre los representantes, realmente cambiamos el dispositivo. Recuerda, en la regla de Hamilton dependemos de las partes decimales de la cuota. Entonces, para el método de Jefferson, reducimos el dispositivo y volvemos a calcular la cuota y la asignación. Continuamos haciendo esto hasta el total del paso 3 es igual al número total de representantes. El dispositivo que terminamos usando se llama el dispositivo modificado o dispositivo ajustado. Así que veamos un ejemplo. Un colegio ofrece tutoría en matemáticas, inglés, química y biología. El número de estudiantes inscritos en cada sujeto se incluye a continuación. Si la universidad solo puede contratar a 21 tutores, determine cuántos tutores deben ser asignados a cada sujeto utilizando el método de Jefferson. El primer paso es encontrar la inscripción total, que vemos aquí es 890, y como tenemos 21 tutores para asignar, encontramos al dispositivo estándar tomando 890 y dividiendo por 21. Así que el dispositivo estándar es aproximadamente 42.3810, y ahora para encontrar la cuota de cada sujeto, tomamos la inscripción para cada sujeto y divide por nuestro dispositivo estándar. Vamos adelante y mostremos un par de estos. Para encontrar la cuota de matemáticas tenemos 360 divididos por 42.3810. A 3 lugares decimales la cuota sería aproximadamente 8.494. La cuota de inglés sería 315 dividida por 42.3810. Que sería aproximadamente 7.433. Hacemos lo mismo para la química y la biología. Aquí vemos las cuotas para las 4 disciplinas. Y ahora para encontrar la aplicación inicial o la asignación inicial, recuerde que dejamos la parte decimal de la cuota. Así que las matemáticas obtienen 8, el inglés obtiene 7, la química obtiene 3 y la biología recibe 1. Pero aviso cómo utilizar la aplicación inicial. Aviso como el total es 19 y tenemos un total de 21 tutores. Así que ahora vamos a modificar el dispositivo estándar. O reduzca el dispositivo estándar, recalcule estas cuotas hasta que encontremos un apartamento inicial aquí que suma a 21. Así vamos adelante y reduzca esto para decir 42 y luego recalcular estas cuotas. Así que si usamos y modificamos el dispositivo 42, ahora vamos a tener la inscripción de cada sujeto y dividir por 42. Y vamos adelante y mostremos un par de estos. Así que, de nuevo, para las matemáticas con el dispositivo modificado hemos dividido 360 por 42.
que es aproximadamente 8.571. Para inglés tenemos 315 divididos por 42, que es igual a 7.5. Creo que obtener la idea, pero aviso como si cortamos las partes decimales de la cuota, aviso como tenemos 8, 7, 3, 1. Pero todavía aviso como el total aquí es 19,91. Así que necesitamos reducir el dispositivo de nuevo. Vamos adelante y pruebe 40 y vea lo que pasa. Podemos ver desde la tabla completa con un dispositivo modificado de 40 todo funciona perfectamente. Ok, vamos adelante y mostremos algunos de la división para encontrar estas cuotas. Esta vez muestro la cuota de química, que sería 135 dividido por 40, que es exactamente 3.375. Y del curso de biología 80 dividido por 40 sería 2. Así que utilizamos estas cuotas e ignorando los decimales, tenemos una asignación de 9, 7, 3, 2, que nos da una suma de 21 tutores. Por lo tanto, ahora tenemos la asignación final utilizando el método de Jefferson. Y, de nuevo, nuestro dispositivo modificado final fue 40. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La legislatura en un estado tiene 57 asientos. Una porción de estos asientos a 6 condados a continuación, utilizando el método de Jefferson. Primer paso, encontramos la población total de todos los estados que se da aquí, 1.229.000. Tenemos 57 estados a una porción, así que el dispositivo estándar será la población total dividida por 57, que se da aquí a 3 lugares decimales. Y ahora para encontrar la cuota para cada condado tomaremos la población del condado y dividir por nuestro dispositivo estándar, que, de nuevo, ya se ha hecho aquí, pero vamos adelante y compruebe los dos primeros. Tenemos 283.000 divididos por 21.651.404. Que nos daría aproximadamente 13.071, que vemos aquí. Y entonces para otorgar, tenemos 153.000 divididos por 21.651.404. Que da una cuota de aproximadamente 7.067, y tanto. Ahora para el apartamento inicial, ignoramos la parte decimal de la cuota, así que tenemos 13, 7, 4, 15, 10 y 5. Aviso aquí el total es 54, pero tenemos 57 asientos a una porción, así que para el próximo paso reduciremos el dispositivo estándar, recalcular la cuota y repetir el proceso. Repetimos el proceso hasta esta asignación aquí suma al total de asientos que serían 57. Entonces, necesitamos reducir esto. Puedes preguntar cuánto lejos reducirlo, y ese es el desafío del método de Jefferson. Reduzcamos el dispositivo a 20.000, de nuevo, recalculemos las cuotas que ya he hecho de nuevo, tomamos cada población estatal, divide por 20.000 para obtener estas cuotas aquí, y ahora para la asignación quitamos la parte decimal, así que tenemos 14, 7, 5, 17, 11 y 5. Aviso aquí reducemos el dispositivo demasiado porque ahora la asignación es para 59 asientos y solo tenemos 57. Así que necesitamos aumentar el dispositivo, y el desafío es cuánto aumentamos el dispositivo. Digamos que aumentaríamos el dispositivo a 20.200, recalcular las cuotas, quitar la parte decimal para la asignación. Así que con un dispositivo de 20.200 tenemos una asignación de 14, 7, 5, 17, 11 y 5. Otra vez, aviso como tenemos demasiados asientos. Esto es 59 y solo tenemos 57, lo que significa ahora aumentar el dispositivo de nuevo. Así que intentemos 20.300. Utilizando el dispositivo de 20.300 tenemos estas cuotas. Y moviendo la parte decimal tenemos 13, 7, 5, 17, 10 y 5, lo que nos da una suma de 57 asientos. Por lo tanto hemos finalizado y esta sería la asignación final utilizando la regla de Jefferson. Así que puedes ver,
El desafío de la regla de Jefferson está alcanzando con el dispositivo correcto para que una vez calculemos las nuevas cuotas y quitemos la parte decimal, los asuntos de asignación al número de asientos disponibles. Espero que encontraron esta explicación útil.